Qué raro que hoy no está en el tren o en el colectivo o mirando un paisaje, y esto tiene que ver con la idea de explicar un poco por qué la fascinación en un canal de arte por los paisajes, que tal vez para algunos es muy simple, pero para otros es más complejo. Y también con la idea de explicar por qué trabajar con arte en la escuela primaria y en todos los niveles educativos, en el nivel inicial, en el nivel secundario también, tiene un impacto sumamente favorable, tanto para los niños que aprenden de esta manera, como para toda la comunidad educativa, porque los docentes también trabajan mucho mejor y con mejores resultados cuando incluyen el arte dentro de su metodología de enseñanza y aprendizaje. Entonces, lo primero que les quiero contar es, bueno, nosotros hablamos de educación artística o arte y educación, que son las materias del profesorado que dicto, que tienen, digamos, una diferencia en el nombre, pero tienen un hilo conductor, que es cuán favorable es la enseñanza de las disciplinas que más nos preocupan a los padres y a la comunidad en general, que es la enseñanza de la matemática, las prácticas del lenguaje, las ciencias sociales y naturales, utilizando el arte como un recurso que acompaña. En este caso no es cuestión de ver qué es más importante, sino generar una red de trabajo que sea mucho más eficiente de la red que tenemos actualmente, y el arte es una herramienta para ser mucho más eficiente, real, concreto y placenteros también los aprendizajes. Entonces, de ahí mi interés siempre en fortalecer la formación docente, educar la mirada, y esto es mucho más que ir al museo. La mirada se educa en todos lados, se educa en una casa, en una escuela, en un viaje. Cada viaje que hacemos es una oportunidad de educar nuestra mirada, de educar nuestro oído, de pensar, de entender escenas, situaciones, y por eso este continuo recorrer y mostrar lo que recorremos y tratar de descubrir hasta el último detalle qué estamos viendo, qué estamos recorriendo, qué estamos escuchando. Por eso los subtítulos, en los que me dedico tanto, porque eso es otra forma de conocimiento, otra forma de usar el lenguaje, y esto se puede usar muchísimo en la escuela, ¿sí? Desde, como decía, desde el nivel inicial hasta el secundario, con mucho foco en la primaria. Entonces, lo primero que les voy a decir es, para trabajar el arte en la escuela, ¿hay que ser un experto en arte? Y la realidad es que lo primero que necesitamos para el arte en la escuela es disfrutar del arte. Aquel que se acerque al arte o a las actividades artísticas por obligación, es muy probable que tienda a repetir mecánicamente lo que considera más fácil o más apto o más afín, y que su vínculo con esa actividad sea limitado. Para tener una mejor vinculación con la enseñanza y la utilización del arte como una estrategia de aprendizaje, lo primero que tenemos que hacer es disfrutar de algún lenguaje artístico o de los lenguajes artísticos combinados. Nosotros en la actualidad, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, tenemos 4 lenguajes artísticos en la escuela. Se plantea la enseñanza de la danza, del teatro, de la música o de las artes plásticas. Y esto lo dictan profesores especiales que van rotando a través de los años. Pero el maestro de grado tiene la gran oportunidad de articular con todos esos lenguajes. Por lo tanto, no es necesario que sea un experto en cada uno de esos lenguajes, sino es necesario que se adentre en algún aspecto de ese lenguaje para poder transmitírselos a los niños. La verdad es que todos bailamos en las fiestas, todos hemos tenido que hacer dibujos,
Todos cantamos nuestras canciones patrias o canciones que nos gustan. Por lo tanto, todos tenemos las nociones básicas para realizar una actividad artística si nos lo proponemos. Y esta es la idea que desarrolla este canal. Lo primero que tenemos que hacer es tener ganas de hacerlo, disfrutar de las expresiones artísticas y tomar algún aspecto de lo que disfrutamos, analizarlo para poder reproducirlo y ver de qué manera lo llevamos a la escuela. Como les decía, actualmente los lenguajes artísticos están muy interrelacionados entre sí y las personas comunes, todos normalmente hacemos video, edición de foto, encuadre, sacamos fotografías, subimos audios, enviamos audios, recibimos audios. Por lo tanto, sabemos mucho más del uso de los lenguajes artísticos de lo que creemos. Tal vez lo que no tenemos es un uso académico. Bueno, se investigará un poco en libros o se pedirá ayuda para tener un sustento teórico de lo que estamos haciendo. Pero la verdad es que las herramientas para hacerlo las tenemos todos. Entonces, una de las cosas más habituales es tener lenguajes articulados. Siempre hacemos videos, les ponemos música, armamos collage de fotos o hacemos un flyer para la escuela. Y bueno, ahí ya tenemos un uso de las prácticas del lenguaje, ¿sí? Y ya cuando nos planteamos las dimensiones, podemos hacer un uso explícito de ciertas relaciones de formas. De hecho, todas las redes sociales... Hola, hay alguien que está en el chat. Lo que no sé es cómo contestar, pero sí agradezco el saludo. Y por supuesto me pueden dejar preguntas y las voy contestando al grupo de personas que están siguiendo esta charla. Les decía, los formatos están en todas las plataformas. Y bueno, y uno habla de formato cuadrado, formato rectangular, formato vertical. Y lo dice con mucha liviandad, pero eso también puede ser un trabajo para vincular con geometría en la escuela. Hola, Mati y Sai, la verdad que estoy re contenta de que estén ahí y si me quieren hacer preguntas, genial, las respondemos. Gracias por estar. Como les decía, hay veces pensamos en el arte y pensamos en la ópera, en expresiones artísticas muy antiguas, que también están vigentes, pero que tal vez no circulan en lo cotidiano. Pero gracias al video las podemos traer y las podemos como recrear Acá estoy leyendo, perdón que me cuesta. Hola, cuánta gente, la verdad que gracias por estar. Y bueno, les decía, entonces nosotros tenemos un montón de posibilidades que tenemos que aprender a verlas. Lo primero, bueno, les estaba nombrando la ópera y les estaba nombrando antes que muchas veces tenemos ciertos formatos en las redes sociales. Entonces, jugar con conocer estos formatos, descubrirlos y llevarlos a un formato moderno, es un ejercicio articulador, es un ejercicio interdisciplinario y es un ejercicio que pone en juego, por ejemplo, si decimos esta idea de la ópera en la escuela, bueno, ¿cómo hacemos un fragmento de la ópera en la escuela? Primero tenemos que saber qué es la ópera. Tenemos que buscar, investigar cómo surge, quiénes la desarrollaron, cuáles son las más famosas y todos conocemos algún fragmento de alguna ópera, aunque no tengamos conciencia de ello. Ahora me viene uno a la mente, pero todos conocemos algún fragmento. Entonces, bueno, transmitir esta inquietud o trabajar con los chicos. Uy, ¿cómo sería hacer una ópera, hacer un teatro? ¿Cómo empezó? Ahora parecería que la ópera es una actividad, digamos, de una élite cultural, pero en su momento fue una actividad a la que toda la gente quería ir y circulaba y era el evento de la ciudad.
Bueno, hoy tenemos otros eventos. Bueno, ¿cómo podemos comparar los eventos musicales, los shows musicales actuales con los que se hacían antes? Y ahí ya tenemos un trabajo para investigar dentro de sociales, un trabajo para escribir, porque los chicos pueden escribir tranquilamente las preguntas que después se van a responder. Perfecto lo que me están poniendo acá en el chat. Entonces, esta investigación que empiezan a hacer sobre la ópera y los espectáculos actuales, la empezamos vinculando con sociales. Seguimos vinculando con prácticas del lenguaje, las preguntas que hacemos, las preguntas que respondemos, lo que tenemos que leer para responder esas preguntas. Pero también la podemos llevar a los números. ¿Cuántas personas entraban en un teatro y accedían a un espectáculo hace 300 años? ¿Cuántas personas acceden a un espectáculo en un estadio actualmente? ¿Cuántas personas miran la transmisión en vivo de ese espectáculo que se hace en un estadio? ¿Sí? ¿Cuántas personas la miran en vivo? Obviamente esto de manera sincrónica. Y después, ¿cuántas reproducciones se pueden hacer? Miren cómo empezamos trabajando algo que tiene que ver con el arte, con la historia, pero seguimos trabajando algo que tiene que ver con escribir, hacer preguntas y también con la numeración. Y cómo pasamos de números relativamente pequeños, que podrían ser los números que veían una presentación hace 300, 400 años, y de repente vamos exponenciando los números y haciendo proyecciones y haciendo multiplicaciones por, si tenemos un espectáculo y lo vemos en X cantidad de redes sociales, lo ven tantas personas, pero si esas redes sociales se multiplican, los ven tantas más. Y ahí ya se nos complejiza muchísimo la investigación. Entonces, con los chicos podemos decir, bueno, ahora hagamos nuestra propia ópera, a ver qué quisiéramos cantar, qué quisiéramos actuar, cómo nos disfrazamos, y ahí de nuevo seguimos trabajando con la historia del teatro, con la historia de la sociedad, cómo fueron evolucionando los shows, pero también podemos decir, bueno, ¿y qué materiales vamos a usar para hacer la escenografía? ¿Vamos a comprar cosas o vamos a reutilizar lo que tenemos? Seguramente con una conciencia ambiental vamos a pensar en reutilizar. Entonces, de nuevo, nos estaríamos metiendo con el área de ciencias naturales. Bueno, ¿qué materiales podemos reutilizar? Porque no cualquier material puede ser reutilizable. Porque si tomamos un material que es tóxico, estaríamos en un problema. Entonces, de nuevo, tenemos que mirar qué materiales utilizamos, ¿sí? Si son duraderos, si son aptos para la escuela, si le pedimos ayuda a la familia, ¿sí? Para conseguir telas o cartones. ¿Cómo hacemos algunos elementos que nos sirvan de vestuario o que nos sirvan de utilería, ¿sí? Porque no vamos a hacer una gran escenografía, pero sí tenemos que dar una sensación del lugar en el cual queremos estar. Y también tenemos que definir si le vamos a poner, por ejemplo, si lo vamos a grabar en video o si vamos a hacer fotos y después lo vamos a completar con un texto. Ahora, para hacer esta idea que vengo desarrollando, y les digo la verdad, tengo un esquema y también una improvisación que estoy haciendo en este momento. La verdad es que no me lo puse, no lo saqué de un libro de cómo preparar clases de artística para la escuela, sino que dije, me surgió improvisadamente una palabra que fue la ópera y dije, bueno, ¿cómo vinculo esta ópera con otros conocimientos que tienen que ver con poner en acción una idea? Y esta posibilidad la tenemos siempre todos, pero ¿qué es lo que necesita el docente para poder llevar adelante sus actividades ariales, ¿sí? Con actividades artísticas?
Y lo primero que necesita es poder captar aquello que le interesa a los niños en ese momento específico que está trabajando. Porque si uno ve que los chicos están totalmente entusiasmados con cantar y uno les lleva, no, hoy vamos a dibujar en silencio, bueno, esta idea seguramente no va a prosperar. Uno tiene que tomar del momento, del lugar. A ver, hoy tienen ganas de cantar. ¿Y qué podemos hacer cantando? Pero a su vez el docente tiene que estar muy firme y muy sólido en saber qué tiene que enseñar. O sea, tener su diseño curricular, su programación de la enseñanza muy bien armada en el esquema de lo que tiene que enseñar para después poder fluctuar con los lenguajes artísticos, ¿sí? Porque si no, nos quedamos encerrados en yo tengo que enseñar esto y de esto no me salgo. Sí, esto es lo que vos tenés que enseñar y en eso tenés que estar muy sólido. Pero esto que vos tenés que enseñar, lo podés enseñar mejor si lo enganchás con algo que en ese momento le interesa a ese grupo. Entonces el dilema no es hago lo que quieren los chicos o hago lo que tengo que enseñar. El dilema es, o el problema a resolver es, ¿cómo enseño aquello que tengo planificado enseñar tomando parte del contexto de lo que les interesa a los chicos en ese momento? Y ahí se logra la mejor articulación entre las áreas de enseñanza y las artes combinadas o cualquiera de los lenguajes artísticos. Porque si no, sería solo una clase de arte que es buena, pero que si está desvinculada de los contenidos de enseñanza que tiene programado el docente de un grado, esa enseñanza de artística va a quedar aislada como un momento placentero, como un momento interesante, como un momento cultural dentro de la escuela. Pero el aporte a la enseñanza de la matemática, las prácticas del lenguaje o las ciencias nos va a quedar pendiente. Entonces, es un trabajo que el docente tiene que ir pensando desde su formación. ¿Cómo articulo este contenido con algo estético? Y cuando me refiero a algo estético, no tiene que ver con la belleza, sino tiene que ver con los sentidos. El origen de la palabra estética tiene que ver con la percepción, con los sentidos. Entonces, la vinculación de la enseñanza tiene que ser con la estética en este sentido amplio, no en el sentido de la belleza, sino en el sentido de conectarnos con lo que se percibe a través de los sentidos, como todos los lenguajes artísticos. Entonces volvemos a por qué este ejercicio que propongo diariamente de los paisajes sonoros. Porque este ejercicio de aprender a escuchar, aprender a mirar, nos conecta también con aprender a percibir el movimiento del lugar, los aromas que tienen los lugares, porque no es lo mismo el campo, la lluvia que la ciudad, y nos conectan con lo sensible. Y esa conexión con lo sensible lo que nos permite es estar mejor preparados para hacer estas relaciones de las que estoy hablando, de vincular aquello que tengo que dar como contenido de enseñanza curricular y obligatorio con aquello que me va a ayudar a enseñarlo mejor, o con aquello que me va a enseñar a evaluarlo mejor a través de una actividad lúdica creativa, o aquella experiencia que me va a enseñar a desarrollar mejor alguna parte del tema que tengo que dar, que para muchos seguramente es difícil. Entonces, como decía, todo se va interrelacionando y va construyendo un vínculo de aprendizaje mucho más rico y mucho más fructífero, y que queda mucho más arraigado como conocimiento o como habilidades en los estudiantes. ¿Por qué digo esto? Esto lo dicen un montón de personas en muchos ámbitos. Cuando nosotros escuchamos un discurso o leemos un texto, vamos aprendiendo
aquello que este texto nos va diciendo. Pero si ponemos este texto en una situación más, no digamos de conflicto, pero sí de interrogación o de ponerlo a funcionar o hacerlo actuar en una situación real, vamos a encontrarnos con que un montón de aspectos que creíamos que habíamos entendido, no los entendimos. Y que tenemos que volver a revisar y corregir nuestra mirada. A ver, bueno, ¿qué quiso decir con esto? Porque así como lo entendí, no funciona. Esto que nos pasa a los adultos con los textos, le pasa a los niños en la escuela. Entonces, el arte, ¿qué nos permite? Nos permite poner en acción los conocimientos. Y en ese poner en acción, revisamos continuamente si entendimos bien, si entendimos más o menos, si el que está al lado mío no entendió. Y ese ejercicio de revisar para hacer algo es muy enriquecedor intelectualmente. Pero tiene un plus, que es, al producir, hablábamos del ejemplo de hacer una ópera en la escuela o una mini ópera y grabarla en un video, o hacer una mini ópera y con eso una historieta. Y para todo esto ya estudiamos, investigamos qué es una ópera o cómo son los espectáculos actuales, qué diferencia tiene. Bueno, toda esa idea es mucho más vívida que aquello que se lee en un texto, porque está puesto en funcionamiento en una actividad que, como ya vemos, es creativa. Y lo creativo es placentero por naturaleza, como lo perceptivo. Cuando uno se dedica a mirar un paisaje y observar cada detalle, hay un vínculo con el placer de observar, el placer de escuchar, y automáticamente se vincula con sentir el aroma o evocar el aroma si estoy viendo un paisaje en una foto o en un video. Bueno, como lo perceptivo tiene algo muy placentero, nos atrae, nos atrapa. De hecho, nos atrapan las pantallas con las luces, con el sonido, con el movimiento, con la vertiginosidad, ¿sí? Y bueno, como es placentero esto que nos atrapa, también es placentero hacer, dibujar, cantar, llamarle la atención al otro. De hecho, es algo que a los chicos les encanta, llamar la atención, actuar. Entonces, estoy mirando porque veo que hay un montón de gente mirando, entonces quiero poder leer las preguntas, y acá en chiquitito no lo veo, entonces por eso, bueno, les pido disculpas que estoy mirando, me puse la computadora atrás y estoy viendo para poder ver las preguntas del chat, para poderlas ver mejor. Así que acá, perdón que estoy tardando, pero me tengo que encontrar en el vivo y acá estoy. Bueno, entonces, como les decía, como es muy placentero percibir, también es muy placentero hacer. Y eso que hacemos y lo que es placentero nos queda mucho más grabado en nuestra memoria. Entonces, esa es la idea, que justamente la creación artística nos queda grabada en la memoria mucho más que un ejercicio. Por eso la recomiendo tanto. A su vez, es algo que se puede mostrar a la comunidad y que es, digamos, más interesante mostrar una producción artística que un ejercicio, más allá de que nos importe que los estudiantes hagan bien los ejercicios. Entonces ahí vuelvo con esto. Es algo que como decía al principio, tiene un impacto muy favorable, además de los niños, además de los docentes, en toda la comunidad educativa. ¿Por qué? Una producción artística que haga un grupo se puede mostrar a toda la comunidad o a otro curso. Por ejemplo, los chicos de tercero le muestran a los de primero. ¿Y qué logramos con esto? Primero, revisar, ¿no?, que esto que se produjo esté bien hecho. Que el otro curso tiene esa experiencia de teatralidad.
Fíjense que no hablo ni de grandes obras ni de obras de teatro, sino hablo de experiencias de teatralidad. ¿Por qué? Porque es eso, son acercamientos a las artes, son usos de las artes en la escuela. Y entonces, si un curso hace una pequeña escena de ópera, se la muestra a otro curso y entonces ya pasan de ser creadores a ser creadores con un público. Y ese público, esos chicos del otro curso, pasan a ser chicos que vieron un espectáculo. Entonces, este impacto en la comunidad de esta acción, que puede ser muy sencilla, es buenísimo. Entonces otros chicos más grandes, por ejemplo, de quinto, pueden decir, los ayudamos y les hacemos el programa. Entonces ya trabajan otros aspectos de las prácticas del lenguaje, ¿sí? De la comunicación, de la reproducción, y todo esto a partir de un proyecto artístico. Por eso, como les decía, esto está comprobado y les puedo dejar, si a ustedes les interesa, me piden y les paso material académico sobre el tema. Está comprobado que en las escuelas los resultados académicos de las áreas que más nos preocupan, de las prácticas del lenguaje, de matemática o de ciencias, los resultados son mucho mejores cuando se enseñan a través de proyectos que vinculan con la comunidad y cuando se enseñan con proyectos que tienen el arte como una herramienta y una estrategia de articulación. Acá es sumamente importante entender esto. La idea no es que todos sean artistas, sino la idea es que puedan transitar la educación de una manera creativa. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la creatividad hoy en día, y acá respondo una de las preguntas que me habían puesto en el chat, es necesaria para todas las áreas de la vida profesional. Un ingeniero necesita ser creativo cada vez más. ¿Por qué? Porque para resolver un cálculo cada vez hay más tecnología. Entonces, por supuesto que tiene que saber resolverlo, pero tiene que tener la creatividad necesaria para poder aplicar esos cálculos a un proyecto que le sirva a la sociedad. Si no, queda la pata del proyecto pendiente. Saber imaginar, que es una habilidad que se pone muy en juego en los proyectos creativos en las escuelas, es sumamente importante para resolver problemas, para visualizar una manera diferente de resolver algo que nos complica y que tenemos que resolver. Y bueno, muchas veces la gente se atasca en problemas porque no logra encontrar soluciones. Las soluciones muchas veces tienen que estar basadas en datos reales, pero se imaginan posibles soluciones. Después se revisa cuál de todas esas soluciones es la que se puede aplicar mejor a una situación en particular y después se aplica. Una persona que no tenga la posibilidad de imaginar soluciones va a ser una persona muy lenta en resolver problemas. Entonces, es la imaginación un requerimiento de la sociedad sumamente importante. Entonces, ¿cómo fomentamos la imaginación? Hay muchas maneras, pero bueno, la manera que propongo en este momento tiene que ver con la imaginación en la escuela. No para que todos seamos personas que inventemos continuamente, sino que para que tengamos las habilidades de pensar soluciones a los problemas. Entonces, esta es otra pata muy importante del impacto del arte en la escuela. La imaginación, ¿sí? Hablábamos entonces de lo sensible, de percibir, y por eso este ejercicio del paisaje sonoro. Hablamos de la resolución de problemas, de la imaginación de respuestas para resolver problemas.
y del impacto favorable en la comunidad. Me parece que son 3 elementos claves a desarrollar, en los que todos los pedagogos estamos de acuerdo. Las comunidades educativas necesitan tener acciones que vinculen a la comunidad, que tengan un impacto favorable, que fomenten la imaginación, y el arte es una de las herramientas que más posibilidades, que más flexibilidad tiene para lograr toda esta vinculación entre las ciencias, las prácticas del lenguaje y las necesidades de la comunidad. Bueno, agradezco las preguntas, espero haber aclarado un poco por qué es tan importante y tan favorable el impacto del arte en la escuela, y los invito a que me dejen más preguntas en los comentarios u opiniones para poder enriquecer y hacer otros encuentros de este tipo. Bueno, gracias por estar. Y acá me olvidaba, les dejo para ver enlaces si quieren clases de continuidad pedagógica, de teatralidad, o si no, por supuesto, muchos videos de viajes para ver y descubrir un montón de cosas en los recorridos.